Buenos días con todos. Bueno, el deber que quedaba para la anterior materia, se me olvidé de decir, por favor, si hay deber, estaba hacer el diagrama de procesos o sea, de la matriculación vehicular, ¿sí? Eso sería para la otra materia de análisis de proceso. ¿Qué más les iba a decir? Para evitar la confusión que hubo en el chat, por favor, le voy a pedir, como decía al presidente del curso, que creemos otro grupo, pero pues, separando las dos materias, ¿sí? De ahí es más fácil, ¿sí? Más fácil, o sea, en caso de que haya personas que tomen solo la una o solo la otra, para lo que o sea, lo que es dar instrucción, ¿sí? Sí, creo que ahí estamos más específicos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Como mencionaba, dar algunas directrices. Primero, la parte de revisar lo que vimos en la anterior clase. Dos, explicar unos ejercicios de Visual Studio, ¿sí? Y ya comenzar ya a tener lo que es la parte del ambiente de desarrollo para la próxima semana, comenzar a desarrollar algo, ¿sí? Bueno, yo mencionaba que nosotros podemos usar el Visual Studio Community. Ya les voy a compartir aquí el link. ¿Sí? El Community. Es una versión simple que no requiere pago. Lo que te va a pedir tal vez es que te logues con un correo, ¿sí? Nada más, ¿sí? O también esta versión. Por aquí. Digamos, hay también la Express, ¿sí? Para las personas que quieran. Aquí está una también. O sea, la community, el Express cambió con el nombre de community, pero en caso de que tal vez, o sea, no quieras, por ejemplo, no, tu computadora no te soporte o que sí sabe soportar, te copia aquí el link del Express. ¿Sí? Igual cualquiera de las dos nos sirve. ¿Sí? Ambas son gratuitas. ¿Ya? ¿Qué más iba a decir? Estaba entrando aquí al aula virtual, vamos a hacer la revisión de lo que se vio en la anterior semana. Y luego vamos a seguir con la clase. ¿Alguna duda? Vamos a ver cuántas personas han presentado los deberes. Hice Tenemos... una pregunta. ¿Cuál? ¿No hay problema si yo tengo alguna otra versión que yo haya estado utilizando? No. Aquí la única diferencia, como se dijo la anterior semana, que tengamos actualizado el NetFramework. El NetFramework es equivalente al Java Virtual Machine, nada más. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la versión más recomendada? Verán, yo tengo la 2003. Si no es que, o sea, puedes usar cualquier versión que tengas, o sea, mínimo la 2013 en adelante, ¿sí? Pero que tengas instalado el NetFramework, la última versión. Porque, ¿qué va a pasar? Tú haces algún proyecto en la universidad y otro haces en tu casa, ¿qué va a pasar? No va a haber errores de compatibilidad, ¿me entiendes? Generalmente en la universidad está instalado más reciente, ¿sí? Por eso yo digo, no hay problema, pero siempre y cuando tengas el NetFramework, tengas el 4.8 en adelante, ¿sí? Con eso no va a haber inconveniente, ¿sí? Ahí puedes usar cualquier tipo de distribución. O sea, lo más recomendable es que sea de la 2013 en adelante, ¿sí? Deje, gracias. Ya, ya, vamos a compartir pantalla. Bueno, veo que con respecto a la presentación de deberes ha estado bastante, solo dos personas lo han presentado, o sea, es un buen récord, o sea que casi todos ya han presentado la idea, por favor, no descuidarse, ¿sí? No descuidarse con lo de los deberes, ¿por qué? Porque el rato que tú te descuidas en la presentación de los deberes, considera que eso vale 60%, ¿sí? ¿Sí? Y eso ya te va restando puntos. Bueno. Vamos a seguir con la semana 1, o sea, la semana 1 la revisión.
Vamos por acá. Cargue rápido esta parte. Esperamos un ratito. Cargue. Esto. Cargue. O les abro la presentación. Cargar. Vamos a ver. Ahí. Éramos viendo en la anterior clase ciertos conceptos básicos de la plataforma.net. ¿Qué más les puedo decir? Decíamos que hace un énfasis en lo que es transparencia de redes con independencia de plataforma, de hardware, que más que permite un rápido desarrollo de aplicaciones. También que podríamos decir que es un conjunto de clases base para una determinada necesidad. ¿Qué más? También decíamos que, ejemplo, los edificios de una ciudad son tipos de software que podemos construir, ¿sí? Porque los edificios tienen diferentes formas, diferentes elementos. También que decíamos que la misión, o sea, cuando nosotros digamos un ejemplo, si queremos construir un edificio, necesitamos herramientas, es lo mismo que se hace cuando se hace un software. Cosas dependiendo lo que. También que estábamos diciendo por acá, que un framework es enfocado a un tema específico y tiene componentes reutilizables. Tiene clases y múltiples componentes. ¿Qué más decíamos de .NET? Que es independientemente de plataforma, pero no es sistema operativo. Es decir, el sistema operativo donde funciona es Windows. Para otros sistemas tenemos que poner alguna compatibilidad o algo equivalente para que funcione. Los elementos de la plataforma.net estábamos diciendo que eran herramientas, servicios, servidores y dispositivos. Las herramientas del Visual Studio, los dispositivos son los elementos Smart, entre computadoras, todo lo que se tiene. Servicios es la facilidad de un servicio que puede ser en sí, digamos que es algo actualmente con lo que se está hablando del COVID, que me permite ver mapas, que me permite generar reportes, ¿sí? Servidores que pueden también, servidores locales y en la nube. ¿Qué decíamos del Net Framework? Es un entorno de ejecución, tiene bibliotecas de funcionalidad, trabaja con lenguajes de programación, por lo cual decíamos que no es un sistema operativo, no es un lenguaje de operación, de programación, no es un entorno de desarrollo y no es un servidor de aplicación. ¿Qué más podemos decir? Era completamente orientado a objetos, multilingüe, se integra con las plataformas. También, como decíamos que tiene algunas características dentro de su instalación, tenemos la parte cliente, la parte servidor. En lo que es cliente, lo que es una aplicación de escritorio y aplicación consola, y también la parte móvil, con la parte móvil con el Net Compact Frame. En lo que es servidor, tenemos lo que es, hay que considerar ahí si la aplicación es distribuida, es decir, yo puedo instalar en un servidor el Visual Studio y de alguna manera desde ahí hacer que se visualice en el resto de computadores. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, todo claro. Es que, como les decía, la idea es volver a revisar porque ahí se aclaran conocimientos, ¿sí? ¿Qué más puedo decir? Teníamos la historia. Yo les decía que esto ha ido evolucionando parte a parte, o sea, poco a poco. Por eso, la diferencia, yo decía que esto es pregunta de examen. Sabía decir, ¿qué se ejecuta más rápido? ¿En Java o en C#? Bueno, o sea, en C#.
¿Por qué en C Sharp? Porque el Net Framework pasa a ser parte de un componente del sistema operativo. ¿Sí? Y en Java, cada vez que se ejecuta, la Java Virtual Machine se levanta en la RAM y eso genera que sea más lento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Por favor, ahorita me acaba de llegar un mensaje de que alguien no está en la plataforma. Eso, por favor, verifiquen. Sí, por tiempo. ¿Por qué? Porque cuando ponen al último es muy difícil estar, o sea, considera que estoy dando la clase y estar revisando lo que me mandan a los correos, ¿sí? ¿Me entienden? Sí, es un poco difícil. ¿Sí? ¿Qué más voy a indicar aquí? Considera la evolución. Tenemos hasta la parte de aplicaciones ya basadas en tareas asíncronas, lo que es el Parallel Queue, las tareas paralelas. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Ahí tenemos también la estructura tradicional que se decía. Y la parte que nos interesa, que es la estructura actual. Los N servicios, la integración total de todos estos servicios Microsoft. Lo que es desktop, web, cloud, mobile, gaming, Internet de las cosas, inteligencia artificial, ¿ya? Lo que es desktop es ya lo que conocemos, web, ASP, cloud es a través de la nube con el servidor Azure, mobile con Xamarin, con Unity la parte de videojuegos, Unity es una plataforma de videojuegos, con Internet de las cosas, con lo que es ARM en 32 bits y en 64 bits, lo que es de inteligencia artificial con MCNet, ¿sí? Esto ya con toda esta integración, considerando que eso es lo que ha sido el objetivo de Microsoft, es ya la parte del .NET 5. El .NET 5 todo te agrupa, todo esto te agrupa, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos, eso sería la revisión de la clase anterior. Voy a mostrar y voy a explicar un código, ¿sí? Vamos a entrar al Visual Studio. Bueno, vamos a abrir un ejemplo que tengo por aquí para explicar, ¿sí? Vamos a poner, voy a abrir. Por aquí, este. Vamos a ver. Se me está cargando un ratito, por favor.
Bueno, voy a compartir ahorita la pantalla. Vamos a compartir esta parte de aquí. Bueno, la idea ya de comenzar a ver código, me supongo que son expertos y expertas en programación. ¿Qué te puedo indicar aquí? Bueno, cuando uno hace ya modo gráfico, te sale lo que se llama un for. ¿Qué es un for? Es un elemento al cual podemos poner objetos. Aquí vamos a tener lo que es button, lo que es checkbox, que más combo, ¿sí? Con poco a poco se irá viendo cómo se utiliza cada uno, ¿sí? La parte aquí tenemos la parte de lo que se llama cuadro de herramientas. ¿Qué se ha hecho aquí? Se ha hecho una pequeña interfase con lo que es la resolución de la ecuación de segundo grado. Es lo más básico. Sinceramente es lo más básico que hay en programación. ¿Por qué lo más básico? Porque es uno de los ejercicios típicos. Es como del factorial de un número, ¿sí? ¿A qué me refiero el factorial del número? Y si han resuelto ese ejercicio, ¿cierto? El factorial, ¿o no? Bueno, ¿por qué digo Sí. esto del factorial? Porque hay cosas fundamentales, como cuál. Voy a poner en el chat cuál es la diferencia de esto y de esto. ¿Cuál es la diferencia de do while y un while solo? ¿Sí? ¿Quién me puede dar la diferencia del más j y el jj más? Estoy pidiendo la diferencia entre una variable infija y postfija. Es el incremento tal vez, ¿Cómo? que va aumentando cada vez uno. Mm, No es eso. No. En una variable en el más j y el j más. Primero se incrementa y luego se instancia la variable. Eso nos sirve para lo que no se consuma mucho en RAM. Y la otra es primero instanciar y luego asignar. Incrementar el valor. Esa es la diferencia. Y en el do while y el while es que al menos en el do while, si la condición no es verdadera, se ejecuta una vez. Y en el while siempre tiene que ser la condición verdadera para que se ejecute. Es mucho más estricta la ejecución. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Como yo ya decía, ustedes me han indicado que son expertos y expertas en interfaces y han recibido materias tanto en quinto como en sexto para hacer interfaz. Digamos, yo ya pongo así, ya voy a indicar cómo se hace esto, cómo se coloca esto. Doy doble clic aquí en el botón. Cuando yo doy doble clic estoy llamando a un evento. Bueno, ¿cómo tenemos aquí la estructura de la parte gráfica? Esto ya deberían conocer. Nosotros tenemos, mira, lo que son los using system, que son equivalentes a los imports en Java. Y aquí tenemos lo que es el namespace, como es el espacio de trabajo, con el nombre del proyecto. Y aquí tenemos lo que se llaman las partial class, que se crean con los elementos que vamos a poner. Las partial class lo que hacen es heredar elementos de una clase común, en este caso del for. ¿Qué estamos haciendo aquí? Declarando variables de tipo double, un elemento gráfico, una variable boolean. ¿Qué tenemos en el constructor del for? Tenemos lo que es para inicializar los elementos y para que aparezcan. Y aquí vamos a capturar lo que se llama en el panel que tenemos. Vamos al diseño. Mira, el panel se llama, está este panel con la letra Q. Vamos a capturar la parte gráfica del panel. ¿Sí? Con la función create. Y luego, ¿qué hacemos aquí? Para evitar, ¿cuál es el problema en la graficación? Es que si tú minimizas una ventana, generalmente lo que pasa es que esto puede hacer que se pierda la gráfica. ¿Sí? ¿Ya? Y esto genera inconvenientes. Por eso yo he puesto aquí que la band sea igual a true cada vez que doy clic, es decir, que cambie el estado positivo. Y esto se refresca, es decir, que vaya otra vez como que gráfico otra vez. ¿Qué hacemos? Aquí tenemos una función que también se llama graficar. ¿Qué hacemos? Aquí recibimos
o sea, los tres componentes de la ecuación cuadrática en ax cuadrado, bx cuadrado más c. La parte gráfica, posición en x, posición en y, pero esto es correspondiente a esta. ¿Sí? Correspondiente a esta área de qué. ¿Qué más estamos haciendo? En lo que es C# se utiliza lo que se llama los objetos de esfero. Los objetos de esfero es para qué? Para dar un color a lo que se va a graficar. Por eso tengo pen, objeto esfero, ¿sí? New pen color.red, color.blue, tanto el uno como el otro. Y aquí, para dibujar los ejes, he puesto t.drawLine, uso el objeto, en este caso del color que quiero, posición en X, posición en Y y dimensión. Y tenemos aquí una parte de la coordenada en Y, eso es para que se vaya moviendo para el lado de la Y. Y aquí tenemos, ¿por qué la hemos comenzado aquí entre -10? Es para que la función drop ellipse, ¿sí? De lo que me los va a ir dibujando la curva, vaya haciendo, o sea, en un intervalo bastante pequeño y se vaya, digamos, interpretando y viendo, ¿sí? ¿Dónde yo haría el cambio si es que quiero graficar un polinomio de tercer grado? Aquí hago, perdón. Aquí haría lo que sería aquí hago el cambio. En vez de esta función que está aquí debería poner, ¿sí? Para que se me haga el polinomio de tercer grado, cuarto grado, el que sea. Pero ahí debería cambiar los parámetros acá arriba. Si es que es de tercer grado, tendría que aumentar otra variable double, que sería double D. Si es de cuarto grado, dos variables más, así, ¿sí? Y aquí, mira, mando a dibujar con el drop ellipse, ¿sí? Y lo que es calcular, estamos haciendo en función del discriminante, ¿sí? Igual los tres elementos básicos, ¿sí? ¿Qué pasa si el discriminante es menor a 0? Si el discriminante es igual a 0 y una raíz única, si es diferente de 0 y dos raíces. Y aquí hay un evento que se llama un paint, en el cual cada vez voy a graficar y calcular. Eso es para que no se pierda. ¿Alguna pregunta está ahí? Preguntas. ¿Cómo hago para compilar? Aquí un botón compilar, compilar solution. ¿Sí? Aquí que pongo iniciar. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y voy a mostrar cómo queda la pantalla. ¿Sí? Como digo, deben ser expertos en lo que es programación. Me supongo por lo que ya están en séptimo. Mira. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas. Inge, disculpe, pero algunos vienen del NAC, entonces no sabría si, no se podría saber si es que todos están con, o sea, con bases del C#. O sea, la idea es que de alguna manera, o sea, las personas que no tengan base revisen el material, ¿sí? Pregunten, ¿sí? Porque la idea es que pregunten, ¿sí? Pero no necesariamente si no sabes C# no es que no sabes programar. La parte viene del algoritmo que uno maneja. Así vengas del NAC, de donde sea, ¿sí? Tú sabes algoritmos, tienes, o sea, el algoritmo bien claro en tu mente, puedes programar. La sintaxis se aprende en una semana y menos. ¿Sí? ¿Sí? Ya, Inge. Sí, eso es lo que siempre he indicado y a mí me ha servido. O sea, en mi caso, a nivel profesional, yo sé como, no sé, como unos 10 lenguajes de programación, pero no el hecho de que, digamos, la parte que medular, y eso siempre se recomienda desde que he dado programación básica, es decir, bueno, lo medular es que uno sepa los algoritmos. Y cómo uno aprende algoritmos, prácticamente con el pseudocódigo. O sea, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo declarar? ¿Cuál es el proceso para un factorial? ¿Cuál es el proceso para este o cuál? ¿Sí? ¿Ya? Ya.
¿qué más voy a hacer? Voy a explicar ahorita cómo se ponen estos componentes gráficos, ¿sí? Por favor, me atienden un rato. A compartir pantalla. Bueno, ¿qué hago? Voy a poner archivo. Ahí. Archivo, nuevo proyecto. ¿Qué voy a poner aquí? Voy a colocar aquí Visual C Sharp, Windows Forms. Aquí voy a poner, digamos, aquí voy a poner ejemplo. ¿Sí? Aquí voy a poner ya. Aquí tengo lo que es el form. Doy clic aquí. Aquí tengo donde dice text. Posibilidad de poner aquí, digamos, ejemplo. ¿Sí? Ya. Aquí hay un objeto como el text area. Voy a colocar aquí. ¿Sí? Aquí hay otro que se llama panel. Es bien útil. Voy a poner, aquí estaba panel. Si no voy a verán. Aquí es donde dice todos los componentes. Ahí encuentro. Más fácil de identificar. Aquí le pongo el panel. Porque para colocar esto. Si yo cualquier cosa que meta el panel, ya lo puedo mover. Aquí que voy a colocar. Aquí tenemos el rich textbox, es equivalente al text area en Java, ¿sí? Y aquí también que tenemos, voy a coger un objeto botón. Está un poco lento, veo la interacción, ¿sí? Ahí sí. Está un poco lento. Es por lo que estoy mandando la señal. Bueno, aquí que voy a poner, aquí voy a poner ver. Aquí donde dice propiedades, voy colocando, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a dar aquí clic así. Voy a poner, por ejemplo, voy a visualizar una lista de números. Int y igual a 0, punto y coma, y menor igual a 20. ¿Ya? Aquí le vamos a poner y más igual 2. ¿Ya? Y aquí le voy a poner rich textbox punto appendtext. Y aquí le voy a poner así. Al 92n más, y aquí cierro con el punto. Vamos a ver. Compilar. ¿Sí? Y aquí en este botón verde iniciar. Vamos a ver. Espérenme un ratito, solo no compartir la otra ventana. Voy a por acá. Un ratito voy a compartir la otra, la ventana que en la pantalla. Vamos a cerrar esto, voy a volver a ejecutar esto. Compilar, solución. Iniciar. Ya. Voy a dar clic en ver. Mira, me han salido los números pares. Como tú puedes ver, es sencillo esto. ¿Sí? Es bien sencillo. ¿Ya? Yo podría pedir que me hagan las series. ¿Sí? ¿Debe ver? ¿Por qué? He mostrado cómo es en sí. Solo esto, tú ves la sintaxis similar a Java. ¿Qué más vamos a colocar? Ahorita voy a colocar aquí un botón que diga limpiar. Y este botón. Ya. Y aquí voy a, esto va a estar un poco más acá. Voy a coger una parte que diga label. Y aquí voy a poner en donde dice text, el label. Este text. Aquí voy a poner serie de pares.
aquí le voy a poner limpiar. ¿Sí? Y aquí le voy a poner en limpiar. With textbox 1 punto clear. Aquí debe ser método. Ya. Aquí mando a compilar. Y aquí mando a iniciar. Ver, limpiar. Ver, limpiar. Ver, limpiar. Preguntas. ¿Preguntas? Inge, disculpe, ¿no tiene usted que nos recomiende algún canal o para más o menos introducirnos al lenguaje? Revisen el aula virtual, ahí estoy subiendo material y todo eso. Y tengo también un canal de YouTube que se mandará, ya voy a explicar más después cómo se manda videos guiados, está paso a paso la solución. ¿Sí? Ya. Ya. ¿Sí? ¿Qué lenguajes han manejado, por favor, colocar en el chat? Supongo que les gusta programar. Python han manejado, es mucho más complejo, ¿sí? Ya, ¿qué más? Por favor, pongan, por favor. Ya, C++, Java, la mayoría es gestor de base de datos. O sea, el gestor no es un lenguaje de programación, ¿sí? Bueno, Java sí, ¿sí? O sea, como ya voy a indicar ahorita, voy a compartir ahorita. Siempre hay mis tutoriales, hay videos que se pondrán en el aula virtual, ¿sí? La idea es que si alguien tiene dudas, por favor, preguntar, ¿sí? Pero como sé decir, ya tienes, o sea, la sintaxis es lo que se aprende cuando es algo nuevo. Y lo que cambia, o sea, lo que sí toca tener claro son algoritmos, parte de algoritmia. La parte de la algoritmia tiene que estar claro, cómo resuelvo casos básicos. Yo podría pedir ahorita en cualquier lenguaje de programación en el factorial de un número. Y eso, como es un ejercicio básico de programación, deberían poder. Literalmente deberían poder. Deberían ya decirme de memoria. Se hace una función recursiva de este punto a este punto. Y aquí se llama al elemento para que se vaya descomponiendo. Por ejemplo, si el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 1 por 2 por 1. ¿Sí? Lo que hacer una descomposición. Sí. No te pido que llames composiciones recursivas, pero deberíamos saber los métodos para llegar a hacer eso, ¿sí? Ya sea con pseudocódigo, sea con cualquier forma, porque si yo no soy de las personas que te pido un método específico en la programación. ¿Sí? Bueno, esto se pide para lo que he preguntado ahorita es para tener alguna referencia, ¿sí? Bueno, vamos a ahora sí seguir con la clase. Y luego tendremos una pequeña actividad. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla. Comparto acá. ¿Qué tengo por aquí? Nos dice introducción a la plataforma. Clase 2. Semana 2, objetivos del encuentro. Adquiere conceptos básicos lo que es .NET. Reconoce las características de .NET cuando se distingue. Bueno, la frase motivacional, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que todo esto comenzó con un reto. What? ¿Qué nos dice? NetFramework es un framework de Microsoft con independencia de plataforma, transparencia de redes. Tenemos las versiones. Aquí hay
4 puntos claves en el crecimiento de lo que es el .NET, el .NET Framework. ¿Sí? Principalmente la versión 1 con el XP, o sea, el Windows XP, en el año 2002. ¿Sí? Luego, con lo que hubo un cambio radical en lo que es Windows Vista, con la interfaz Aero, que era como en 3D. ¿Por qué? Al ser interfaz Aero hubo cambios en componentes gráficos. ¿Sí? Luego, en el 3.5 y el 7, porque se cambió, porque los componentes gráficos del Windows Vista generaban mucha carga a la computadora. Y por eso el Windows Vista fue uno de los peores Windows en la historia. ¿Por qué? Por sus pantallas azules, por colgarse por muchos procesos. Y luego ahí viene el 4.5 con el Windows 8 en el 2002. El Windows 8, ¿cuál fue el problema del Windows 8? Que quitaron el botón inicio. Y tú quítale alguna funcionalidad que el usuario ya haya aprendido por años y se pierde. ¿Sí? Y de ahí yo te diría el Windows 10, con la integración llamada Windows All-in-One, que todo lo que tenga Windows tiene que generalmente estar obligadamente integrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. Bueno, vamos a seguir. Ay, sí hay una, sí hay 4 preguntas. Ah, no, no hay. Dice. Ah, ya. Bueno. Ya, bueno, sí. Verán que yo también considero quién participa por chat. Ahorita veo, por ejemplo, deberían de ser como Alexis Luna, Danilo Noroña, Jefferson Pasquel, que participan. Si ponte que después, por participar, les pongo un puntito extra. ¿Sí? ¿Sí? Porque ahí sé que de alguna forma están pendientes, ¿sí? ¿Por qué se hacer, perdón que hago un paréntesis, pero por qué se hacer que prendan la cámara? Mi experiencia dando clases a distancia me ha hecho de que si tú no prendes la cámara, hay una posibilidad de que estés haciendo otra cosa. No estoy diciendo que las personas que tengan apagadas estén haciendo otra cosa, pero ya me ha llevado la experiencia, ¿sí? Por eso todos los cursos a distancia, que también he dado a profesores, siempre les sé decir, prendan la cámara. Siempre, no solo a estudiantes, a profesores también. Y con profesores ha sido más fregada que con estudiantes. ¿Sí? Eso te digo entre mis experiencias que se ha dado. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos lo que se llama la especificación común del lenguaje. ¿Qué tengo por aquí? Que nos ayuda a estandarizar algunas de las características soportadas por el Common Language Design, es decir, por el lenguaje común de ejecución, es decir, la parte que hace de compilado. ¿Qué tenemos aquí? Un contrato entre diseñadores de lenguajes de programación y autores de bibliotecas. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Muchas veces hay los que se llaman los códigos o las comunidades donde se colabora con código y tú, digamos, dices, bueno, yo generé aquí el código para generar PDFs. Yo les voy a vender a C# para que C# use como librería de ellos. ¿Sí? Por eso se dice contrato. También aquí, en esta parte, también tú permites la interoperabilidad, es decir, que funcione más de un lenguaje de programación en el framework. Es decir, que tú llames un lenguaje específico, alguna cosa o alguna conexión y puedes usar. Aquí están los lenguajes compatibles. Está C++, Visual Basic, C#, JNumeral, Delphi, Prolog, Java, PHP, etc. ¿Qué más tenemos que aquí considerar? La parte de la biblioteca de clases base. En sí es un conjunto de tipos básicos que vienen incluidos en el .NET. En sí es ¿qué es la biblioteca de clases bases? Lo que ya me vienen las funciones básicas incluidas en el .NET, lo que es, digamos, impresión de pantalla, gráficas, todo eso. Y todo eso está organizado por los namespace, ¿sí? Los tipos, ¿cómo son? Independientes del lenguaje de desarrollo, ¿sí? Es extensible y orientado a objetos. Todo es orientado a objetos. Por eso alguna vez que me decían, vean, no sé, programación orientada a objetos. Decía, yo les puedo pasar un manual, les decía. Pero allá depende de cada quien que aprende esa parte, porque si mi materia, una vez me decían eso, en la del semestre, si mi materia fuera programación orientada a objetos, yo te enseñara cómo funciona el objeto.
pero ahorita es C Sharp, o sea, es plataformas de desarrollo y es un poco más alto el nivel. ¿Qué más tenemos aquí dentro? Tenemos el Common Language Runtime, el lenguaje común de ejecución, que en sí es el motor de ejecución de .NET. Aquí tenemos una parte que se llama Compilation Just in Time, gestión de memoria, el Garbage Collector, la gestión de errores, de excepciones, la ejecución basada en componentes, los de assembly, la gestión de seguridad y el multiplayer. Aquí hay que considerar lo que se llama la compilación justa en tiempo, y esto nos ayuda a compilar en un tiempo determinado la gestión de memoria, el Garbage Collector, perdón, que las variables que quedan en memoria, lo que hacen sí es bajar, o sea, hacer un vaciado y desocupar la memoria. Y aparte de los errores, las excepciones, aquí hay que considerar que se maneje siempre el try y el catch, ¿sí? Porque con eso evitamos que nos genere algún error, sea aritmético, de conexión, de archivo, ¿sí? ¿Y qué más te puedo decir? El multithreading es trabajar bajo hilos, eso vamos a hacer al final. La gestión de la seguridad de aquí conlleva que tú brindes un soporte, no, que la herramienta va a brindar un soporte justamente en el desarrollo para evitar fuga de información. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que considerar lo siguiente. Nosotros tenemos aquí un código fuente en cualquier lenguaje que soporte .NET, el compilador que va a hacer la interpretación y va a generar aquí la biblioteca o el ejecutor. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No, Ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Son las 10 de la mañana, vamos a tener unos 10 minutos de receso, ¿sí? Y de ahí seguimos, por favor, ¿sí? Ahorita vamos a tener unos 10 minutos, ¿sí? Pueden ir al baño, pueden ir a tomar un vaso de agua, ¿sí? Ya regresamos en 10, ¿sí?
a seguir, ¿sí? Vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos, siguiendo lo que ya mencionábamos de cualquier lenguaje, yéndonos el compilador genera la biblioteca o el ejecutable. También tenemos que considerar aquí que el Common Intermediate Language es equivalente al vehículo de Java. Antes teníamos esta parte del compilador de interpretación que era llamado como el Microsoft Intermediate Language. ¿Sí? En sí, todo esto nos ayuda al proceso de compilación y ejecución. ¿Qué más les puedo decir aquí? Dentro de esta estructura tenemos el sistema operativo como base, tenemos el cargador de clases, tenemos la parte del compilador, el controlador de código, el recolector de basura, que así como se habló todo esto, motor de seguridad, motor de depuración, verificación de tipos, controlador de excepciones, manejo de hilos, interacción con COM, ¿sí? Soporte a la librería de clase base. Sí, todo esto es el entorno de ejecución. Bueno, hablando un poco más de los ensamblados, tenemos que el ensamblado es equivalente a los packaging ya, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Una aplicación puede tener varios ensamblados, ¿sí? Y también puede dar enlace a las actualizaciones más simples y a la parte también de la especialización. Aquí hay que considerar lo siguiente. Tú tienes tu biblioteca .dll, aquí tienes la metadata, los recursos, el código compilado. Y esto, ¿de dónde viene? De las clases base, atributos, lo que tú has hecho previamente. Y aquí hay por cada elemento que se va generando el nombre, versión y la cultura. La cultura orientada con el tipo de lenguaje de programación. En el Common Type System, en el tipo común de datos, estos son los tipos de datos que estamos manejando o hemos manejado anteriormente. Aquí hay que considerar que se han manejado tipos de datos enteros, booleanos, pero aquí la recomendación es la siguiente, que manejemos tipos de datos generales. ¿A qué me refiero? Hay que considerar lo siguiente. Tú ves este conjunto de datos que tenemos. Son todos los tipos de datos que soporta el .NET. Lo que siempre vamos a manejar es en lo que es objetos, clases, arreglos de strings, ¿sí? En lo que es los valores de tipo byte, char, el int 32 que es equivalente al int normal, el double, el boolean, ¿sí? Ninguno más, ¿por qué? Porque cuando tú eres muy específico, digamos, ahí me dicen, pero ¿por qué no manejamos decimal? Eso me dijo un curso, yo le dije, porque muchas veces cuando no usamos tipos de datos generales, cuando ya hacemos una migración, el motor de migración se confunde. También, ¿por qué también no se ha hecho con lo que es base de datos? O sea, ¿por qué también? Porque en base de datos muchas veces hay errores en la compaginación, dependiendo para no usamos un motor que esté a la par del lenguaje. Motores que están a la par del lenguaje .NET es SQL Server. ¿Sí? Y así se dar problemas, especialmente cuando se maneja fechas. Fechas es un poco delicado, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir aquí? Dentro de la memoria tenemos lo que se llama dos segmentos, el stack de la pila y el heap del montón. O sea, la parte de las pilas y los árboles. En el stack se libera automáticamente lo que se va ejecutando. Si tienes una pila de ejecución, en función de las variables, le pusieron lo que se va avanzando. Aquí tenemos la parte del garbage collector. El garbage collector, ¿qué es? Es lo recolector de basura. Y ahí se va graficando lo que son valores en la pila y los que son por referencia en el montículo o si necesitamos conocer un poco más o ampliar los conocimientos, les dejo estos libros, ¿sí? Bueno, como actividad en clase, vamos a hacer lo siguiente. Voy a pedir que hagan el pseudo código de el factorial de un número. ¿Sí? Pseudocódigo del factorial de un número. Ahorita voy a crear el enlace para que lo suban, ¿sí? Es como actividad en clase. ¿Sí? Vamos a poner aquí. Activar edición.
Vamos a colocar aquí en lo que es actividad en clase. De abril. Tenemos desde las 9 hasta las 11. Este día. Restricciones solo sería el paralelo C. Vamos. Por favor, tienen 15 minutos, ¿sí? Disculpe, Inge. Sí. ¿Se usa algún software para hacer en pseudocódigo? No, solo escrito. Solo escrito, listo. Sí, solo escrito, sí. Mm. Hay que hacer en Word, ¿sí? No hay que hacer en software, ¿sí? Escrito, ¿sí? O sea, los pasos básicos de un pseudocódigo del factorio. Por favor, hay un estudiante que se llama Chávez Freddy. Díganle que ya consta en el grupo, ¿sí?
Bueno, ¿ya terminaron? ¿Ya terminaron? Ya, Inge. Ya, por favor, alguien que dice Dani Jiménez que quiere presentar, por favor, proyecte en la comparta pantalla. ¿Eh? ¿Puedes minimizarle, por favor? O sea, hacerle más pequeño el tamaño de la letra. Súbele, por favor. Súbele, por favor, desde el inicio. Súbele, por favor, para ver. ¿Ese formato de dónde sacaron, por favor? Ese formato no es de la materia, ¿sí? Eso sí, voy a hacer énfasis al formato de la materia, ¿sí? Al que yo subí. Y solo eso, nada más. ¿Sí? Por favor, voy a explicar. Sí, por favor, usar los formatos que ya se han asignado, ¿sí? De mi materia, ¿sí? Solo eso por favor. Sí. Ya le explica, cambié por favor. Explica, no, explícale, por favor. Ya. El pseudocódigo empieza por determinar variables. En este caso he escogido la F, un número y una X, que son numéricos. Iniciamos, limpiamos pantalla y muestra en pantalla, digite un número. Luego lee desde el teclado la variable n. La F la igualamos a 1. Y detallamos que de 1 cuente hasta lo que hayamos ingresado en el teclado. F multiplicamos por X. Y finalmente muestra en pantalla lo que nos dio de la operación anterior. Ya, está muy bien, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Yo, ¿Puedo Inge. presentar yo, Inge? Sí, aguanta ahí, ya. Ahí, por favor, ¿quién dice? ¿Quién levantó la mano antes después del compañero Guerrero? Yo le mandé un mensaje, Inge. Ah, ya, sí, por favor, el amigo Yacelga, ¿sí? Sí. Por favor, explica. Ya. ¿Sí se escucha? Sí. Ya. Entonces empezamos declarando las variables. Tenemos de tipo num, que sería el número que ingresa el usuario por teclado. Tenemos int, que sería el incremento de la estructura for. Son de tipo entero. El factorial que le inicialicé con el valor de 1. Entonces imprimiría en pantalla, ingrese un número. Leeríamos de ese número y ingresaría una condición. Si el número que ingresamos es mayor o igual a 0, entonces ingresaría el bucle, aquí digo la estructura del for. El incremento le iniciaría en 1. Tendría que ser menor o igual al número que ingresamos por pantalla y sería incrementando por 1. Si esta condición se cumple, la estructura factorial albergaría la operación de factorial por 1, sería un acumulador. Se cerraría el for si es que esta condición se cumplió y imprimiría el factorial es factorial. Caso contrario, error, ingrese nuevamente, sí, y fin del programa. Ya, está bien. Está bien, ¿para qué? ¿Ya? El amigo Casa también quiere ¿Puedo presentar. presentar yo, Inge? Sí. 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 Déjame ver. Vargas. Vargas, por favor, ¿sí? Ya, Vargas, por favor, y luego Casa. Ya le presento, ya. Listo, Inge, yo le hice un código más sencillito, ¿no? Ya, no importa. Sí, Sinceramente, escúchame un ratito.
el código no importa, o sea, si sencillo no es, o sea, la cosa es dar solución. Sí, eso ya si es que algún rato me ven en 10º nivel, en 10º ya cuando vas a salir siempre me gusta dar lo que es calidad algorítmica. Y ahí sí uno se esmera en que sean menos pasos. Pero en realidad al inicio no importa si es que me dan 10 líneas, 20 líneas, la idea es dar una solución, ¿sí? Ahorita, por favor, explica. Ya listo, Inge. Vea, solo es un pseudocódigo donde dice el primer paso dice que inicie, ¿sí? El programa. El segundo dice que va a leer un número, que va a ingresar el n, que va a ser de qué número desea el factorial. En el tercer paso dice escriba de qué número desea el factorial. Le está pidiendo un dato por teclado, ¿sí? ¿Ya? Y en el cuarto paso va a ser el proceso. Le estoy asignando a una variable el valor de 1, ¿sí? El cual va a entrar una for, el que va a iniciar con un valor 1, el que va a condicionar hasta menor o igual del número factorial que pidió el cliente y se va a aumentar en 1 en 1. Aquí va a ser simplemente un paso, solo el f donde se asignó el número 1, va a ser ese f por la i, por el incremento i, y le va a imprimir el resultado que es f, ¿sí? ¿Ya? Aparte de eso, Inge, le hice en DFD, le hice este pseudocódigo, ¿sí? Para que vea más o menos que va a funcionar. Por ejemplo, yo aquí le pido el número 5, el cliente, ¿sí? Todavía no se carga, está saliendo pantalla negra. Debe estar ahí que toca capturar, o sea, compartir la pantalla del DFD. Ya listo. Compártale la pantalla del DFD, porque las debe compartir la pantalla solo la de Word. Por eso no sale la pantalla en negro. Ya esperemos un segundito, Inge. ¿Le ve, Inge? Déjame ver. ¿Alcanzan a ver? Sí, Sí, le ve, Inge. Ya, déjame ver ahí. Sí, ahí está. Ya listo, es un programita de FD, el cual simula el pseudocódigo que se le hizo anterior, ¿sí? El cual está hecho casi un diagrama de flujo, el cual solo le mandamos a correr, le pedimos al cliente, por ejemplo, pide el número 5, dame el número factorial número 5, el cual le va a dar al final, ¿sí? Sí, Continuar, muy bien. y le va a dar el número 120. Está muy bien. Sí, Listo. sí, por favor, ¿quién me decía luego? Casa y luego Luna, ¿sí? Por favor, Casa que nos comparte. Que no se puede porque está todavía compartiendo la pantalla el otro compañero. Ya. Ya le voy a detener, ya. Ya, ahora por favor. Ya Inge, Ya. ahí están los datos de entrada. Es
Este es el pseudocódigo que yo entiendo, porque el pseudocódigo es solamente una explicación, más no un flujo o un algoritmo. No, o sea, Los datos, espérame un ratito. El pseudocódigo son palabras claves como la que han mandado los compañeros. Aunque en realidad viendo, o sea, en general tienen la idea, pero ahí se maneja cosas como de, para, ¿sí? La explicación tal es más un algoritmo, ¿sí? En realidad el pseudocódigo, o sea, se han hecho bien los anteriores estudiantes, pero se usa más palabras claves. En vez de poner for, tú pones de, hasta, cosas así. Explícanos, Entonces, por favor, ¿sí? entonces aquí están los datos de entrada, es un número para hallar el factorial. El proceso sería si el número que elegí es 0, se sabe que su factorial es 1. Si el número ¿Ya? que elegí es mayor a 0, procedo a operar. Multiplico el primer número positivo por el siguiente y así hasta llegar al número que elegí, es decir, el dado de entrada. Y la salida me muestra el factorial del número ingresado. ¿Ya? Está bien, ¿sí? Siguiente, por favor. Luna, por favor. Nos decía, Ya le comparto, profe. Sí. Acá. Sí, se la puede ver. ¿sí ven? Sí, vemos. Por favor, cambiemos el formato, sí. El formato tiene que ir con el que nosotros estamos manejando por la materia. Solo su papel, ¿sí? ¿Ya? Ok. Ya. Explícanos, Entonces, por favor. Explícanos, por favor. aquí declaré 3 números enteros. El número de la iteración, el número factorial que lo vamos a inicializar desde 1 porque el factorial siempre va a multiplicar desde 1 hasta el número que llegue. Y el número que va a ser el número que quiere que llegue hasta el número que quiere que llegue el factorial. Entonces aquí ingresamos por teclado el número que queremos que sea factorial. Si el número es menor o igual a 0, el factorial va a ser 0. ¿Ya? Si cogemos valores positivos, entonces va a entrar en un bucle for, donde va al factorial que le dimos el valor de 1, va a multiplicar por el número de iteraciones que le dé el número. Entonces, si aquí ingresa por 10, el factorial adquiriría el número hasta multiplicando 10 veces acá. Y llegaría la variable a factorial misma. Entonces, imprimimos factorial. Ya. Ya. Eso, profe. Ya. Está bien esto, ¿sí? Bueno. Creo que hasta ahí terminamos. Voy a detener la compartición, ya. Y voy a tomar asistencia, por favor, de esta asignatura. ¿Sí? Por favor, no se olviden de subir al link que ya se mencionó. Si alguien tuvo problemas con la matrícula, necesito, por favor, evidencias para colocarle la asistencia y en el caso que las haya, por favor, permitirle presentar el deber. ¿Sí? Si haya tenido problemas de matrícula. Vuelvo a insistir, si es que hay algún inconveniente, por favor, no hagan al último. ¿A qué me refiero? No que no sea el día de la materia, que sea al menos un día antes para yo poderles incluir, si no también pierden clases o acceso, ¿sí? Prácticamente, como menciono, yo no estoy con mi celular cuando estoy dando clases, ¿sí? En realidad, o sea, yo dejo el celular a un lado porque sería falta de respeto hacia los estudiantes yo ponerme a revisar mi celular mientras estoy dando. ¿Sí? Déjenme ver, séptimo C. Plataformas de desarrollo. Aquí está, asistencia. Semana 2. H. Presente, Inge. Casa. Presente, Inge. Ceballos. Presente, Inge. Chandy. Presente, profe. Chávez. Chávez.
Presente, Inge. ¿Qué más? Jiménez, Presente, dije, buenos días. Lune, Presente. Maldonado, Presente, Inge. Mesías, Presente, Inge. Morocho, Presente, Inge. Nigaguanina, Hualpa, Presente, Inge. Noroña. Noroña no está. Música. Ah, no, sí está, sí está. Ahorita me vi en el chat. Ya. Núñez, Presente, Inge. Pasquel, Presente, Inge. Pinos, Presente, Inge. Ramos, Traductor. Sosa Panta, Presente. Tinoco, Presente. Traductor. Bueno, voy a pedir que por favor me coloquen también en el chat presente, ¿sí? Sí, Tinoco, si está, Vargas, si está, Yacelga, Presente, Inge. Zapata Presente, Inge. y Zurita. Presente, Inge. Ya, por favor igual me colocan en el chat, por favor. Y ahorita va a ser validación de los contenidos listos. ¿Sí? Acá donde estás, séptimo C, séptimo C. ¿Listo? ¿Listo? Sí, no, sí, no, ya te tomé lista, sí estás en la lista, sí. Vamos a ver. Séptimo C. Introducción. Esto. Por favor, al presidente del curso que me ayude validando, ¿sí? Ya, Inge, no se preocupe. Ya. Entonces, hasta ahí quedaríamos, por favor. Revisen los deberes. ¿Sí? Y por favor, si hay alguna duda, no se olviden en preguntar, ¿sí? El objetivo siempre de que les vaya bien en las materias, preguntar, no quedarse con dudas. ¿Ya? Me despido, un excelente fin de semana. ¿Sí? Estamos en contacto. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.